Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, muy contentos de estar reunidos en la casa del Señor. Hoy día domingo que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Una fecha muy importante para todos los creyentes, porque Cristo está vivo, está a la diestra de Dios Padre. Y eso es lo que celebramos nosotros con mucho cariño. La Semana Santa, más a veces están las personas del mundo que no han tenido un encuentro personal con el Señor, se ponen tristes, lloran por la muerte de nuestro Señor. Pero nuestro Señor no quedó ahí en esa cruz. Él murió para traer salvación y por eso resucitó en gloria, venciendo a la muerte. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Sí, celebramos la resurrección de Cristo. Sabemos que Él nos muestra el camino, que gracias a Él podemos tener la vida eterna, que va más allá de todo, que va a ser una vida en compañía de nuestro Señor, para todos aquellos que le han recibido de corazón. ¿Sí? Y los que no le conocen tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque Él extiende su mano amorosa y dice, quiero entrar en ti, quiero entrar en tu vida, quiero entrar en tu corazón. Toma tú la decisión. ¿Amén? Amén. Bien, la primera alabanza que vamos a entonar hoy es de tal manera que, de tal manera Dios nos amó, de tal manera Jesús nos amó, que dio su vida por nosotros. Amén. Bueno, entonaremos de tal manera. ¿Nos acompaña? De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó.
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca les da la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestras redes sociales. La prédica de este domingo titula La resurrección de Cristo, pilar de la fe cristiana. Amén. La resurrección de Jesucristo fue uno de los momentos más trascendentales de la historia. Al resucitar de entre los muertos para volver al poder eterno a la diestra del Padre, Jesús cumplió con una parte vital del plan de Dios que tiene Él para la humanidad, para el futuro de la humanidad. Vamos a profundizar algo sobre este tema en el transcurso de esta prédica para poder entender totalmente lo que la resurrección de Cristo debe significar para nosotros. Este acontecimiento de la resurrección de Cristo define nuestra fe y nuestra iglesia. Es muy importante para nosotros. El Calvario solamente demostró el poder de Cristo sobre la muerte, pero además también a través de su crucifixión y la resurrección de Cristo, Él demostró la capacidad de Dios de cumplir su palabra. Sin el acontecimiento de la resurrección de Cristo, el cristianismo perdería completamente su mensaje, el mensaje de que Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, y triunfar sobre la muerte. ¿Habrás escuchado tú alguna vez acerca de este famoso mago o ilusionista, escapista, Harry Houdini, que murió en octubre de 1926? Él tenía como títulos, era famoso por ser un profesional supuestamente en todas las ramas de la magia, y era conocido por escapismos imposibles para hacer de cualquier persona. De hecho, incluso se decía pues que él podía burlar todo tipo de cadenas, todo tipo de candados. Se dice que incluso que Houdini era muy escurridizo como una anguila, o que tenía más vida que un gato. Demostró gran habilidad para poder liberarse del interior de cajas fuertes que fueron arrojadas al mar. Lo ataban con camisa de fuerza, lo arrojaban a un tanque, se escapaba. Lo ponían boca abajo de un rascacielos, un edificio de 100 pisos, se escapaba también de eso. Él burlaba baúles cerrados con candados, cadenas de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Y siempre Harry Houdini encontraba una salida para todo eso. Obviamente que debe haber un truco detrás de todo aquello. Pero en octubre de 1926, la muerte le sorprendió a Harry Houdini y nunca pudo escapar de ese puño de la muerte. Pero años antes que él muriera, le dijo a su esposa que cuando la muerte lo atrapara a Harry Houdini, él iba a ver la forma de escaparse de la muerte y poder visitar a su esposa cada año en el aniversario de su fallecimiento. Después de su muerte, durante 10 años, la esposa de Harry Houdini esperó que Harry se presentase ahí como un fantasma. Nunca apareció. Finalmente la esposa de Harry también falleció, y hasta ahora estamos esperando a Harry que ¿dónde estará? La muerte también atrapó a Jesús. La muerte lo encerró en una tumba que estaba tallada en la piedra. Pero al tercer día de su muerte, Jesús resucitó. Resucitó de entre los muertos. Dejó atrás todas las ataduras de la muerte y pasó las paredes de la tumba. La piedra que estaba cerrando esa entrada hacia la tumba no fue movida para que Jesús pueda pasar, sino que esa piedra fue removida para que los discípulos pudieran entrar y ver que esa tumba estaba vacía. Esta palabra resurrección refleja entonces la esperanza del verdadero cristiano. En ella está depositada la fe y la esperanza de nosotros, así también como lo estuvo para los creyentes del primer siglo. Veamos entonces ahora, hermanos, qué lecciones nos trae la Biblia respecto a este glorioso evento de la resurrección. Una de las primeras lecciones, que sería en forma previa al entendimiento de la resurrección de Cristo,
es la siguiente. Tenemos que retener la palabra. Hermanos, los invito a que busquen en sus Biblias 1 de Corintios, capítulo 15, y revisemos los versículos 1 y 2. La palabra de Dios nos dice en estos versos: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué hace Pablo acá, quien escribió la carta a los Corintios? Hace una conexión entre la verdad de la enseñanza de la salvación o la enseñanza de la resurrección, y nos menciona esto: si retenéis las palabras que os he predicado, seremos salvos. Es decir, que la doctrina de la resurrección es la esencia de la salvación. ¿Cómo así? El evangelio de Cristo no es solamente el evangelio de su muerte, sino que también es el evangelio de su resurrección. En otras palabras, para ser salvos tenemos que creer en la muerte y en la resurrección de Cristo. Si no creemos en alguna de ellas, si no crees, por ejemplo, que Cristo murió, o no crees que Cristo resucitó, no puedes ser salvo. En todas las congregaciones y todas las denominaciones, siempre van a haber personas que no creen en alguno de estos aspectos. Algunos se mueven de repente hacia un lado a creer o creer más o menos, etc. Hay sectas incluso que niegan la divinidad de Cristo o niegan que Cristo haya resucitado físicamente. Porque vamos a encontrar impostores dentro de las propias iglesias cristianas. Pero nosotros tenemos como tarea que debemos permanecer firmes en esa doctrina. No podemos dudar de ella. Porque estas buenas nuevas acerca de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo son las que nos salvan. Si las creemos con firmeza y las seguimos con fidelidad. Una segunda lección que nos da Pablo en estos versículos es el siguiente: el fundamento de la doctrina de la resurrección. Ahora avancemos en nuestra lectura, allí mismo en 1 Corintios 15, y leamos los versículos 3 y 4. La Biblia nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tan fundamental e importante es esto de la doctrina de la resurrección de Cristo, que fue una de las doctrinas que acompañó en todo momento la predicación de los primeros cristianos del siglo I, cuando empezaba a difundirse el Evangelio. En los primeros sermones de la iglesia primitiva, por ejemplo en el Pentecostés, la doctrina de la resurrección de Cristo fue parte esencial de la predicación del Evangelio. Tanto así que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, en la carta a Romanos, mencionaba que uno tiene que creer en la resurrección física como forma esencial para poder ser salvo. Nadie puede ser salvo si no cree en la resurrección de Cristo. Si recordamos nosotros lo que nos decía Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Ese es un principio fundamental. Si eres salvo, tienes que haber creído en la resurrección de Cristo. Pero si piensas que se desmayó, que no murió, etcétera, etcétera, entonces no puedes tener la salvación. Así que nosotros tenemos que considerar con propiedad esta doctrina como parte esencial del Evangelio y también como elemento indispensable de tu predicación de la palabra de Dios hacia otras personas. Y el Evangelio no nos habla de algo que nosotros debamos hacer, de algo de lo cual nosotros tenemos que ocuparnos de llevar a cabo, o de algún tipo de esfuerzo que tú tienes que hacer, o actividad, o lo que debes tú de intentar
para poder seguir o conseguir un futuro de vida eterna y salvación. No, la Biblia o el Evangelio no nos habla de eso. El Evangelio nos informa que Jesucristo ya hizo todo por nosotros. ¿Expresado en qué? En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Amén. Se nos dice acá en la palabra que Jesús murió. Su muerte fue un hecho histórico. Pocos, aunque hay personas que se atreverían a negarlo. Y hay que añadir que Cristo fue sepultado, fue metido en una tumba. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque esto es indispensable para nuestra fe. Esto es una prueba de que Cristo no solamente desapareció o que robaron su cuerpo, etcétera, etcétera. Había muchos testigos que en ese tiempo dieron testimonio de todos los eventos que pasaron. Por ejemplo, Nicodemo o José de Arimatea, que lo vieron crucificado, lo sacaron de la cruz, estaba muerto y lo llevaron dentro de la tumba. Sabían que era Jesús, sabían que estaba muerto y ellos mismos lo metieron dentro de esa tumba. Con eso constataron su sepultura. Y esto es importante. Ahora bien, Jesús resucitó al tercer día, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las Escrituras. La resurrección es, pues, parte importante del Evangelio. La tumba estaba vacía. Esta fue una de las pruebas importantes de la resurrección de Cristo. Entonces, el Evangelio consiste en 3 hechos. Y esto es importante, eso fue importante para tu salvación y también va a ser importante para tu predicación de la palabra. Que Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó. Amén. Ahora, uno puede decir, ya, la tumba estaba vacía, pero eso no demuestra que Jesús haya resucitado. Lo pudieron haber robado, o de repente estaba desmayado, se escapó, no sé. Pero recordemos que muchas personas vieron que Cristo murió en la cruz y estaba sepultado. Después la tumba estaba vacía. Pero ahora, ¿qué otras pruebas podemos tener nosotros acerca de que Jesús realmente resucitó? Esto nos lleva a la tercera lección, que dice, hubo testigos de la resurrección. Más adelante, 1 Corintios 15, versículos 5 al 7, que nos dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció, escuchen bien esto, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Amén. ¿Cuántos testigos tú necesitas para poder corroborar un hecho? De acuerdo a cierta legislación, necesitaríamos 2 testigos, ¿no es cierto? Cefas, que es Pedro, ya tienes 1. A los apóstoles, que son 12, ahí ya tienes 13. 500 hermanos han visto a Jesús resucitado, tienes 513. Más Jacobo, que es el hermano de Jesús, 514. Más Pablo, que más adelante vamos a ver, 515. Necesitas 2 testigos y tienes 515 testigos de que Cristo resucitó. Amén. ¿Qué más prueba quieres? Siempre habrá personas que dicen que Cristo no resucitó. Pero Pablo nos asegura aquí que hubo muchas personas que con sus propios ojos fueron testigos visuales, presenciales, de que Cristo había resucitado. Y ahí vemos la lista, ¿no? Pedro, los discípulos, 500 creyentes, muchos de los cuales todavía vivían cuando Pablo escribió esta carta, y otros ya habían fallecido. Santiago o Jacobo, que es el hermano de Jesús, y al final también Pablo lo vio resucitado. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si Jesús resucitó realmente? Hay muchas obras cristianas que hablan incluso acerca de esto, como el caso de Cristo, de Lee Strobel, o una evidencia del pastor McDowell. Hay varios libros acerca de esto, y ellos muestran sólidas evidencias respecto a esto.
Hay una gran diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de otras personas en la Biblia. Ustedes recuerdan que mismo Jesús resucitó a algunas personas, como a Lázaro. Y muchos curiosos iban a ver a Lázaro cuando estaba vivo después de haber salido de la tumba, ¿no es cierto? Pero hubo una diferencia. Lázaro después murió de todas maneras, pero Cristo no. Cristo ascendió en cuerpo vivo hacia el cielo. ¿Quiénes entonces podrían probar esto de la resurrección de Cristo? Pablo nos responde, y acá nos dice que hubo testigos visuales de la resurrección. ¿Quiénes pueden ser considerados como testigos de algo? Solamente pueden ser testigos aquellas personas que tienen conocimiento personal de primera fuente de algún tipo de hecho, o que hayan visto algún tipo de evento. Si alguien le hubiese preguntado a Pablo en ese momento, ¿cómo sabes tú que Jesús resucitó? Y él contestara, me dijo tal, así nos está diciendo Pablo. ¿Acaso él mencionó ese tipo de frase? Él menciona que Cefas o Pedro lo había visto. ¿Y de dónde sacó Pedro ese dato? Porque Pedro lo vio. Pablo nos dice entonces, nosotros creemos en la resurrección de Cristo porque nosotros vimos directamente a Cristo resucitado. Amén. Tenemos conocimiento personal que es así. No creo que ellos hayan alucinado, 500 personas hayan alucinado de que Cristo estaba ahí. Fue un evento real. La resurrección, por lo tanto, es un evento histórico. Y no te desalientes, tu hermano, que cuando tú prediques la palabra a los incrédulos y ellos se burlan de ti o te dicen que estás loco, que estás anticuado, no desmayes a pesar de las ofensas que te pueden hacer a ti cuando predicas el Evangelio. Más bien, lo que tienes que hacer es llenarte de esperanza, porque un día tú y yo, que somos creyentes, también vamos a ser copartícipes de ese evento maravilloso de la resurrección hacia el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque justamente ese es también uno de los resultados de la resurrección de Jesús, la promesa de que nosotros también seremos resucitados. Entonces, la tumba vacía es en parte una de las pruebas de la resurrección de Jesús, pero lo consolida los testigos presenciales que vieron personalmente a Jesús resucitado. Y la tumba vacía, pues entonces, prueba la resurrección de Jesús, y vamos a ver algunos argumentos que se trastocan con respecto a esto y otros argumentos que por ahí se mencionaban para tratar de desacreditar la resurrección de Jesús. Por ejemplo, algunas personas dicen que Jesús no había muerto, sino que Jesús se había desmayado. Ahora, preguntamos, ¿cómo sería posible que Jesús no haya muerto después que le destrozaron la espalda con los látigos? Le clavaron clavos de este tamaño, más de 15 centímetros, en las manos y en los pies. Estaba deshidratado, allí en la cruz, desangrado, estaba con un shock hipovolémico, y encima le metieron una lanza en el pecho con la cual le atravesaron el pulmón y el corazón. ¿Una persona con todo eso podrá desmayarse? Ahora, imaginemos que puede ser tan fuerte que a pesar de todo eso se haya desmayado, lo meten en la tumba. ¿Va a poder él mover una piedra de 2 toneladas y escaparse entre los guardias? ¿Será posible eso? Otro menciona que los discípulos pudieran haber robado el cuerpo. Pero ¿cómo pudieron haber robado el cuerpo los discípulos si esa tumba estaba resguardada por guardias romanos? Ahora, mover la roca, que pesaba mucho, hubiera hecho un ruido. No creo que le hayan puesto una alfombra ahí para que no suene la roca. Entonces tampoco es válido ese tipo de argumento.
Otros comentan que de repente los enemigos de Jesús fueron los que robaron el cuerpo. Pero esto también sería lógico porque atentaría contra el propósito de los enemigos de Jesús, que ellos no querían pues que Jesús sea reconocido como el Mesías. Y más bien los enemigos de Jesús estaban allí dando la orden para que los guardias romanos estén allí vigilando la entrada a la tumba. ¿Y qué otros eventos más hay? La tumba estaba vacía y se presentaron allí ángeles cuando se presentaron primero las discípulas y los discípulos de Jesús, y estos ángeles le comentaron que Jesús había resucitado. Y aunque Jesús ya les había anunciado a los discípulos que Él resucitaría, aunque lo dijo de una manera velada, los discípulos no estaban preparados para la resurrección. Los apóstoles que caminaron durante 3 años al lado de Jesús se estaban escondiendo de los judíos porque estaban siendo perseguidos. No estaban esperando la resurrección. Las mujeres que fueron a ver a Jesús en su sepulcro no tenían la idea de visitar a un Cristo resucitado, sino querían visitar el cuerpo fallecido de Cristo para echarle aceites y especias para poder ungir ese cuerpo. Si nos damos cuenta, entonces, hermanos, estas personas fueron testigos pues de la muerte de Cristo y de su resurrección. Estas personas, como tú y como yo, descansaban también en la evidencia. A veces nosotros queremos demostrar algo viéndolo o haciendo un experimento para comprobar que realmente fue cierto. Y hay evidencia, como estamos viendo aquí, de que Cristo realmente resucitó. Amén. Entonces, hermanos, Jesús resucitó de los muertos y Jesús vive. Amén. Y la cuarta lección, hermanos, Pablo y nosotros experimentamos el poder del Cristo resucitado. Y ahora, hermanos, vayamos a 1 Corintios 15:8. La palabra de Dios nos dice en este versículo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La resurrección de Jesucristo nos ha transformado para poder comenzar a vivir una vida en esta tierra, pero una vida nueva, porque ya somos salvos y tenemos la vida eterna. Amén. Con la resurrección de Cristo, y tú lo has aceptado como Señor y Salvador, has comenzado a nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo que mora dentro de nuestros corazones y que puede actuar en nuestras vidas. Hoy, por eso, gracias a la resurrección de Cristo, podemos disfrutar de la compañía y de la dirección de aquel Señor que nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos cómo en los versículos anteriores Pablo hace una relación de personas que fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo. Menciona a Cefas, que como te dije, él es Pedro, luego los 12 apóstoles, 500 personas, Jacobo, que es el hermano de Jesús, y dijo, y al último dice, y como a un abortivo también se me presentó a mí, menciona a Pablo. Entonces finalmente el Señor resucitado fue visto por el apóstol Pablo. Y si ustedes se acuerdan de la conversión de Pablo, que está escrito en el libro de Hechos, el caso de Pablo es bastante diferente. Pablo no conoció a Jesús en vida. Pablo no era uno de los apóstoles como Mateo, como Juan, como Pedro. Pablo no vio morir a Jesús, no lo vio crucificado, ni vio cuando la tumba estaba vacía, sino que un tiempo después, cuando empezó a expandirse el credo cristiano, Pablo más bien, en vez de seguir a Cristo, seguía a los cristianos para ejecutarlos. Y Pablo, estaba yendo a una ciudad que se llama Damasco para ir y matar a más cristianos. Y en el camino a Damasco se le presentó Jesús resucitado. Por eso es que el caso de Pablo
es bastante diferente al de los otros apóstoles, y él por eso se dice como un abortivo, como el ultimito, como ya un premio consuelo o algo así. Y aquí vemos entonces cómo Pablo consideró haber nacido de una forma anormal o haber nacido espiritualmente de una forma muy diferente, porque él no había pasado por un periodo, digamos, de gestación o de embarazo espiritual, porque él no había estado con Cristo durante su ministerio terrenal. Y tenemos que reconocer que si estuviéramos en aquellos tiempos, nos resultaría muy difícil contradecir a estos hombres y mujeres que habían visto a Cristo y que habían hablado con Cristo resucitado. Entonces Pablo, cuando menciona aquí en este versículo que él se consideraba como un abortivo, significa que su caso fue especial. Los demás apóstoles pudieron ver a Jesús en persona, en vida, pero Pablo era una siguiente generación de creyentes, y aún así Cristo se le apareció. Y podemos ver aquí el tremendo impacto que debió significar para aquellos hombres y mujeres al ver a Cristo resucitado y escuchar sus palabras. A partir de aquellos días y a través de los siglos, hasta llegar a nuestro tiempo actual, siglo XXI, año 2024, un número casi incontable de personas de todos los pueblos, de todas las lenguas, todos los países, todas las culturas, han tenido, por la fe, un encuentro personal con Cristo. Tal vez Cristo no se te presentó de manera espectacular como en el caso de Pablo, pero sí Cristo, a través de las palabras de la Biblia, una predicación o un mensaje que te llegó de repente al celular, Cristo tocó tu corazón y tú has tenido un encuentro personal con ese Cristo resucitado. Amén. Hemos recibido entonces nosotros a Salvador y Señor. Cuando Cristo nos toca, Cristo resucitado toca nuestros corazones, lo que hizo es sacarnos de un estado de esclavitud, del pecado, de la maldad, para poder pasar a disfrutar un estado de bienestar y de vida espiritual en Él, de libertad como hijos de Dios. Como menciona también Pablo en un versículo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La resurrección de Cristo entonces tiene profundas implicaciones en la vida de todo creyente. Aquí tenemos las implicaciones más significativas. Primero, la esperanza de la vida eterna. La resurrección de Cristo es la base de la esperanza cristiana para nuestra vida eterna. Es decir que cuando nosotros dejemos esta existencia terrenal, nuestro cuerpo físico fallezca, nosotros vamos a seguir vivos en la eternidad, en la presencia de nuestro Señor. ¿Y esto producto de qué? De la resurrección de Cristo. Amén. Los creyentes entonces que confían en que así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros los creyentes seremos resucitados. ¿Y esta resurrección cuándo ocurrirá? En el evento que inicia el final de los tiempos, que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo vendrá por los creyentes. Los creyentes que hayan fallecido serán resucitados en ese momento para ir con Cristo al cielo. Los creyentes vivos también van a ir con Cristo al cielo. Esa generación del arrebatamiento, los que estén vivos en ese momento, no van a experimentar la muerte física, por lo tanto tampoco van a resucitar, pero sí van a tener cuerpos transformados. Pero si tú tienes un papá, un esposo, algún familiar que era cristiano y ya falleció, tú ten la certeza de que esa persona cristiana va a resucitar. Amén. Otra implicación importante es la victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Cristo demuestra su victoria sobre el pecado y la muerte.
En Cristo nosotros como creyentes podemos encontrar la liberación del poder del pecado y la promesa de una nueva vida, de una vida eterna y abundante en gracia. Cuando hablamos acá de vida abundante en gracia, estamos hablando de aspectos espirituales. Tampoco te dejes llevar por esas falsas doctrinas que te dicen que si tú eres creyente vas a tener una vida abundante. De este tipo de abundancia, a eso no se está refiriendo la Biblia. Otro aspecto más que tenemos que considerar es la justificación y la reconciliación. La resurrección de Cristo confirma que su sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios como suficiente acto para que podamos ser justificados de nuestros pecados. No hay otra cosa más que eso. Por eso que cuando uno quiere hacer misas para que el alma se salve, etcétera, etcétera, no. Porque Cristo ya lo hizo todo. Nosotros no hemos hecho nada, ni podemos hacer nada por nuestra salvación. Cristo ya hizo todo. Lo que demanda de ti es que tú tengas fe y lo aceptes como Señor y Salvador. Los creyentes entonces somos reconciliados con Dios a través de la obra redentora de Cristo. Además, la resurrección de Cristo tiene un poder transformador en la vida del creyente. La resurrección de Cristo no solamente nos va a garantizar la vida eterna, sino que también tiene el poder para transformar tu vida. A través del Espíritu Santo, los creyentes pueden experimentar esa misma fuerza que resucitó a Cristo, capacitándonos para tener una vida santa, alejándonos del pecado y procurando pues ser obedientes a la palabra. La resurrección de Cristo también nos identifica con Él. La resurrección de Cristo significa que los creyentes estamos unidos con Jesús de una manera íntima y profunda, una comunión cercana. Como Cristo resucitó, los creyentes también somos coherederos con Él. Si tú has aceptado a Cristo porque has creído en la resurrección de Cristo, eres coheredero con Cristo y pasas a ser hijo de Dios y vas a compartir su gloria. También es falso que lo que mencionan por ahí, que todos somos hijos de Dios. Eso es falso. Solamente son hijos de Dios, tal como lo dice en Juan 1:12, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Además que la resurrección de Cristo nos da seguridad en nuestra fe. La resurrección de Cristo ofrece una base sólida para la fe cristiana. Los creyentes podemos confiar en que nuestra fe no es en vano, ya que está fundamentada en un evento histórico que puede ser demostrado porque hubo testigos presenciales acerca de esto. Y también la resurrección de Cristo nos impulsa a llevar a cabo la misión y el testimonio del Evangelio. La resurrección de Cristo enciende la misión, la gran comisión, en los creyentes en todo el mundo. Nosotros, al haber creído en la resurrección, hemos experimentado el poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, aunque tú no lo hayas visto personalmente a Cristo resucitado, te conviertes también en un testigo de la resurrección. Y por eso es que nosotros como creyentes, si realmente Cristo está en tu corazón, somos llamados a proclamar el Evangelio y a compartir las buenas nuevas de la salvación y esperanza en Cristo para este mundo que cada vez está más hundido en la oscuridad del pecado y corrupción. Amén. En resumen, la resurrección de Cristo es el corazón mismo, es el centro del cristianismo y tiene profundas implicaciones para nuestra vida, para cada creyente. Nos ofrece esperanza, victoria, transformación, identidad, seguridad y propósito en Cristo. Hemos pasado una Semana Santa. Espero que haya sido para ti de reflexión, también para ti que me escuchas a través del video. La Semana Santa no significa solamente pues días de descanso como muchos
lo asumen, sino una oportunidad para que podamos reflexionar en toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y algo importante, muchas veces nos gusta pues ver las películas de Semana Santa y a veces hasta nos emocionamos con todos los eventos que vemos allí, pero que esa emoción, hermanos, no quede solamente para ti y que sea solamente momentánea o de un solo día. Tienes una misión. Si Cristo te rescató a ti, es porque te escogió. Y te escogió no solamente para salvarte, te escogió también para que tú seas luz y esperanza en este mundo, para que tú también puedas participar en esa misión, para que también puedas compartir el Evangelio. ¿Cuántas personas que te rodean, muy cercanas a ti, incluso a las cuales tú amas, todavía no conocen la palabra? No podemos quedarnos, hermanos, con los brazos cruzados. La labor de la gran comisión de predicar la palabra no es responsabilidad únicamente de los maestros de escuela dominical, líderes o del pastor, sino de cada creyente. Y eso debe reflexionar. Puede ser que todavía tu hijo no conoce a Cristo. ¿Qué estás haciendo? O tu padre, tu hermana, un amigo muy cercano. ¿Qué estás haciendo? Reflexiona en eso, hermano. Porque si Cristo murió allí en la cruz por ti, por mí y por otras personas, y resucitó para darnos a nosotros la vida eterna, nosotros como parte de amor hacia Él y agradecimiento, tenemos que también expandir esa palabra. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, y gracias, Padre Celestial, por ese inmenso amor con el cual tú llenaste este mundo al haber enviado a Jesucristo, Dios Hijo, para poder nosotros ser salvos a través de su muerte y su resurrección. Padre Celestial, que este evento siempre sea algo importante en nuestras vidas para poder reflexionar en él, y que también podamos instruirnos y ser iluminados por el Espíritu Santo para predicar de este evento, de la resurrección de Cristo, a las personas que nos rodean. Danos la inteligencia, la habilidad, el valor para predicar de ti. Cuida de nosotros, Señor, cuida de nuestra salud, cuida nuestro hogar, las relaciones personales. Guíenos siempre en cada aspecto de nuestras vidas. Provee de lo que necesitemos también, Señor. Para ti sea la honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén.